Porque sabe que le queda poco tiempo, sabe que el diablo está vencido, el diablo sabe que se tiene que ir al infierno. Y él es un soberbio de primera, porque si el diablo hubiera tenido la capacidad de arrepentirse, Dios lo hubiera perdonado, ¿no? Mira, dice la palabra, por eso hay que ver cómo trabaja sutilmente el diablo. Judas era uno de los 12 apóstoles, ¿no es cierto? Y empezó a caminar con Jesús primeramente bien. Después empezó a ver que ese Jesús que tenía no era el Jesús que él creía. Él creía que viniera un Jesús libertador, un Jesús que destruyera enemigos, un Jesús que sacara oro y plata y riqueza y que levantara un imperio y un reino. Y empezó a ver que ese Jesús andaba por las calles, no se preocupaba solamente, en vez de recibir daba. Empezó a llamar a la gente, no pedía plata, sino que hacía milagros, multiplicaba los panes y los peces, y no pasaban, y los fariseos venían encima y confrontaban a Jesús y confrontaban a los apóstoles, y Judas veía que Jesús no hacía absolutamente nada. Y empezó a decir, dije, ¿este será el Mesías o no? Los señales, prodigios, pero era un rey con poder, y el diablo empezó a trabajar con él. Y dice la palabra que sale en la Biblia, para que tú creas que no es un cuento mío, que sale en la Biblia. ¿Dónde sale? En la Biblia, en San Juan capítulo 13, versículo 2 dice, y Satanás había puesto en el corazón de Judas traicionar a Cristo. ¿Quién puso en el corazón de Judas? ¿Y quién era Judas? Un mundano, un hermano recién convertido. Era un líder, era un apóstol, pero por su maquinación, por empezar a pensar humanamente, el diablo se le metió en el corazón de Judas y Judas traicionó a Cristo. ¿Judas quería traicionar a Cristo? No. No, ¿por qué? Porque tú ve la secuencia. Judas, dice, se le metió en el corazón a Judas y Judas tramó y dice que fue y vendió a su maestro por 30 piezas de plata. Él lo entregó. Cuando llegó ante Jesús, Judas lo besó. Jesús le dijo, con un beso me traiciona Judas. Y ahí Judas se confrontó y dice que después el diablo lo soltó. Y cuando los fariseos fueron a entregarle la plata a Judas, Judas no la recibió. Judas la tomó y soltó las 30 piezas de plata y entró en una angustia terrible porque se había dado cuenta de lo que había hecho, a tal punto que fue y se suicidó. ¿Por qué se suicidó? ¿Por qué no le habían dado la plata? ¿Por qué? Porque había traicionado a su maestro. Y hay muchos dentro de las iglesias que tienen el espíritu de Judas, que sin darse cuenta fueron seducidos, fueron maquinados y fueron usados por el mismo diablo, y después cuando ya vieron lo que hicieron, el diablo los suelta y viven un proceso terrible de angustia, de depresión, de temor, de miedo y de vergüenza, y lo único que quieren es morirse espiritualmente y se van al mundo y empiezan a vivir las consecuencias del mundo, porque un día ellos estuvieron sin darse cuenta, desprotegidos, y no tuvieron apercibidos a las acechanzas del diablo, y el diablo vino y ¡puf!, clavó su saeta, la serpiente vino y echó su veneno sobre ellos, y ellos actuaron a voluntad del diablo, y después cuando cometieron el error lo soltaron. Mírate, yo ese día cuando yo estaba viendo la televisión, cuando pasó lo del asesinato allá en Pudahuel, ¿cómo se llaman? Una persona mató a un padre y a una hija, a una madre y una hija, la descargó. Y dicen, cuentan, porque después este hombre fue, porque trabajaba por allá por Padre Hurtado, no sé por ahí, y trabajaba en la municipalidad, era, y le contó al alcalde lo que había hecho. Y cuentan las personas que lo conocían que era una persona íntegra. Era una persona, muy buena persona. Era una persona muy, muy querendona. Era una persona que daba consejo a todo el mundo. Era una persona, eso yo fue lo que leí. Y que no entendían cómo pudo haber hecho eso. El diablo había puesto en el corazón matar y destruir.
¿Cómo estará ese hombre ahí? ¿Cómo estará esa madre que mató a un hijo a martillazo y al otro lo dejó casi ya? ¿Por qué una madre puede hacer eso? El mundo entero, escúchame, está bajo el poder del maligno. Y hay muchos que sin darse cuenta, el diablo está ganando terreno en sus corazones, en sus mentes, y lo está apartando, lo está alejando de la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Si tú estás en este lugar, hermano, date por privilegiado. Pero no juegues con Dios. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Dice la palabra que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Dice la palabra que Dios es grande en misericordia, pero que no tendrá por inocente al culpable. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener claro que Dios nos está dando una oportunidad nueva de vida. Dios quiere borrar tu pasado, como decía los Dios borró nuestro pasado, pero no podemos estar en el reino haciendo lo mismo que hacíamos en el pasado, porque en el pasado estábamos ciegos, no veíamos, no teníamos a Dios, no teníamos a nadie, éramos manipulados, éramos marionetas, éramos títeres del diablo, y el diablo hacía lo que quería con cada uno de nosotros, y yo, dentro de los cuales yo era uno de ellos. No entendía, no comprendía nada. Yo estaba creyendo yo que era libre y actuaba a voluntad del diablo. Tenía a mi familia destruida, estaba metido en la droga, estaba metido en el alcohol y en puras porquerías por ahí. Pero cuando conocí la verdad empecé a ver y me empecé a dar cuenta que tenía una familia y me empecé a dar cuenta que tenía hijo y que tenía hija y que tenía una esposa hermosa y yo andaba dando jugo por ahí por otro lado. Menos mal que el Señor llegó a tiempo en mi vida. Bueno, 33 años tenía. Pero yo me di cuenta, hermano, y desde ahí he conocido la verdad. Y ya no hay nada que puede sacarme de eso, porque yo conocí el infierno. Yo conocí las tinieblas. Yo conocí la oscuridad. Yo sé lo que es la droga, yo sé lo que es pelear, andar con cuchilla, lo que es andar con pistola, lo que es pasarse rollo. Yo eso lo sé, lo viví. Pero yo me di una oportunidad de vida y Dios me tiene en un lugar de privilegio. Y es lo mismo que yo quiero para mis hijos, que andan dando algunos dando jugo por ahí también. Sí, pues si eso es lo que uno quiere, porque uno conoce, yo conocí eso. A mí nadie me va a cuentear ni me va a venir a vender la pomada. Yo era el llanero solitario donde vivía, era choro, añado, parado. Y gracias a Dios, Dios me sacó de muchas cosas, porque alcancé a conocer la verdad. El verdadero evangelio, un evangelio que te frena, un evangelio que te corrige, que te disciplina y que te azota, pero que te lleva a vivir